Bueno, la última presentación de hoy es sobre la pasarela de Padre Ancheta, que bueno, que la tenemos aquí muy cerquita y bueno, vamos a hablar de el diseño paramétrico que se ha realizado en esta pasarela y el modelado de BIM y los casos de usos que se han realizado. No sin antes daros gracias al Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas por haberme invitado y que estoy muy agradecido por mí y por mi empresa. Bueno, una pequeña presentación de quién soy y dónde trabajo. Bueno, mi nombre es Pedro Salvatxoa Ferrando. Llevo más de 10 años en el mundo del BIM, 17 dedicados al modelado 3D y diseño paramétrico. Y bueno, y eso es un poco casi todos los softwares que he trabajado durante estos 17 años. Y bueno, si tenéis alguna duda en la mesa sobre alguno de ellos, porque en bastante de ellos soy consultor y doy formaciones. Donde trabajo es en FECOR, es una ingeniería de consultoría principalmente de estructuras, que tiene alrededor de 50 proyectos publicados en 57 países. Y bueno, esas son las disciplinas o divisiones principales que tenemos. En la de obra lineal, bueno, quería poneros un poco algunos de los modelos que hacemos, que como podéis ver son bastante variados en el nivel de detalle. Algunos van desde el LO 300, otros tienen 350 y 400. Y como veis también usamos diferentes tipos de software. Deciros que bueno, la obra lineal empieza un poquito más tarde que la de edificación en el tema del modelado de BIM y es un poco a veces difícil por el tema de que es una obra lineal y va sobre un trazado y solemos usar bastante diseños paramétricos en Grasshopper o Dynamo. Sí que es verdad que hay uno de los software que siempre recomendamos para las estructuras, que es el de Tekla Structures, que tiene un módulo específico que se llama Bridge Creator, que es este de aquí que podéis ver, este, e incluso este de aquí, también se han hecho a través de Bridge Creator, que nos facilita bastante lo que es el modelado. Bueno, en estructuras de edificación la cosa cambia un poco, como podéis ver es más gris todo. Esto es porque mayormente se utiliza Revit, como podéis ver en estos proyectos de aquí. Y bueno, no es que sea peor, pero como había comentado antes, ¿no? El tema de ser obra lineal es bastante más complicado en el tema de Revit, porque si queremos hacer lo mismo tenemos que irnos siempre a Dynamo. E incluso aquí, a veces, para como hacemos también estructuras un poco icónicas y un poco especiales, como pueden ser rascacielos, este tipo de estructuras para una estación o estadios, solemos utilizar Dynamo. No obstante, también para niveles más altos de nivel de detalles, ya nos vamos casi siempre a Tekla. Vale, otra de las divisiones más importantes que tenemos en materia de BIM es la de estructuras industriales, que como podéis ver, comparando con la anterior, aquí volvemos un poco más a los colores otra vez y bueno, esto es debido a que casi siempre utilizamos Tekla. El motivo es que en este caso no es tanto porque tenemos esa herramienta que hemos dicho de Bridge Creator, sino porque podemos llegar a unos niveles de detalles bastante más altos. Estaremos alrededor de un 350 a 400 con la especificación de BIM Forum. Bueno, creo que se puede apreciar en estas imágenes de aquí. Y sobre todo porque al trabajar colaborativamente con los fabricantes, se conectan directamente con las máquinas de control numérico, de corte, de metálica, incluso de doblado de armaduras. Entonces, al final, se queda todo un poco centralizado en este software y la verdad que se trabaja muy bien. Para el Link Construction, por ejemplo, en los últimos proyectos que estamos trabajando, hemos estado diseñando en las partes de, perdón, en las partes de arriba y se ha estado construyendo por las partes de abajo. Vale, y bueno, y qué más contaros, que dentro de FECOR la verdad que nos encantan las nuevas tecnologías, creo que muchas de estas ya las hemos visto hoy aquí, como el escaneo digital, también la realidad virtual y que nos encanta desarrollar.
hacemos nuestras propias herramientas. Sobre el tema del BIM, pues en el 2020 fuimos una de las primeras ingenierías de estructuras de España que nos certificamos en el 19650 bajo BSI, cosa que nos parecía fundamental tener esta certificación. Somos socios de Building Smart y el último hito referente al BIM es que el año pasado nos acreditamos bajo UCAS. Bueno, y ahora ya sí que entramos al proyecto, que yo creo que todos los que estáis aquí conocéis. Y bueno, era un proyecto bastante importante para la zona, debido a que se quería conectar. No sé si esto tiene láser. No. Sí tiene, pero no funciona, ¿no? Bueno, la señal y ya está. Bueno, al final tenemos bastante tránsito de peatones y queríamos conectar todas las zonas de las universidades de La Laguna y el intercambiador. Vale, lo que se sabía es que el 75% del tránsito peatonal era por esta zona de aquí y un 17% por esta zona de aquí. Bueno, como podéis ver, aquí se concentraba bastante el tráfico. Entonces, teníamos que buscar una solución para solventar este problema. Luego teníamos unos puntos que no podíamos tocar, que son las marcas rojas. Aquí no podríamos hacer ninguna modificación en respecto a lo que es el tránsito. Y además teníamos que minimizar el hecho de tener que parar de alguna manera esa circulación de coches. Bueno, con todo esto, pues la solución que propusimos era una pasarela elevada, bueno, como podéis comprobar, ¿no? y bueno, como veremos un poquito más adelante, veremos diferentes alternativas, ¿no? Pero esto sería el esquema de lo que vamos a ver. Vale, aquí tenéis un poco lo que es la situación anterior y la situación cómo va a quedar al final, donde podemos ver que va a haber una gran plaza en la zona del parking, porque como habíamos visto antes, por esta zona de aquí estaba el 75% del tránsito peatonal, entonces lo que queremos es dar una amplia entrada a esos peatones por aquí, y tanto por aquí y por aquí, donde tenemos también un ascensor. Deciros así como dato curioso que tiene 100 metros de diámetro exterior. Vale. Entonces, bueno, estaba claro que teníamos que empezar para ver esa sección transversal, y entonces utilizamos nuestro propio programa que se llama PIEM para secciones transversales, donde, bueno, como podéis ver aquí en esta imagen, he puesto algunas de las secciones que se vieron, pero realmente se analizaron 4.000 secciones. Bueno, es un programa que tenemos nosotros y nada, el programa calcula las tensiones, abolladura y otros tipos de cálculo. Les ponemos los parámetros y al final nos viene con un par de soluciones. Al final nos decantamos por esta de aquí, donde tendríamos esta zona de aquí que va a ser constante a lo largo de todo el anillo, y esta de aquí va a ser variable, incluso este pequeño voladizo que nos dará sombra en algunas zonas. Bueno, una vez sabiendo cómo va a ser esa sección transversal, que va a ser variable, íbamos a hacer un modelo paramétrico para todo lo que es la pasarela. Bueno, aquí es un pequeño, perdón, como podéis ver, esto lo hicimos en Grasshopper, todo esto es el modelo paramétrico. Grasshopper es un programa de pseudocódigo que va por cajas nodales, por los que no los conozcáis. Y bueno, teníamos una primera parte que sería el anillo central. ¿Qué es lo que queríamos parametrizar? Porque parametrizar se puede parametrizar muchas cosas. Entonces, al final teníamos que decidir, era en parte la posición del anillo con respecto a la rotonda, definimos también los cantos, y también una de las cosas que teníamos puesto para definir era los tramos en los que se iba a dividir. Porque como no se quería afectar tanto al tránsito, se va a hacer una prefabricación en taller y luego se montaba directamente en la obra. Vale, otra parte del código, o pseudocódigo, serían los apoyos que vemos, ¿no?
al final, como este modelo paramétrico lo vamos a conectar tanto al modelo de BIM y al modelo analítico, no solo vamos a tener un modelo analítico, sino este modelo va a ir alimentando esos dos modelos y vamos a poder hacer iteraciones y cálculos cada vez que hagamos una alternativa. Entonces, bueno, aquí podíamos variar las posiciones de los apoyos, los diámetros. Bueno, estos no son los únicos atributos o parámetros de entrada que teníamos, porque al final de todo tenemos algunos otros más. Vale. Las vigas exteriores e interiores, o los laterales que hemos visto antes en la sección NU, pues como os había comentado antes, ¿no? Estas zonas de aquí no van a ser constantes, van a ser variables. Vamos a poder, igualmente, no solo son estos atributos, tenemos ahí otros atributos de entrada. Podíamos ir jugando y pudiendo ver alternativas de cómo también no solo primaba de qué tipo de sombra nos va a dar, sino también la estética. Y aquí voy a dejar algunas de las alternativas, que son las que analizamos. Aquí, aunque no lo parezca, que parece que no está conectado, es como habéis visto en la imagen, esto está aquí, si nos acercamos sí que se ve, que de aquí a aquí está abierto. Se pensó teniendo solo dos ascensores, dado que, como hemos visto antes, solo había un 17% del tránsito, entonces se enfocó un poco más la apertura de aquí y de aquí. Luego estuvo esta otra que es muy similar, pero la plaza, digamos que de otra manera. Esta de aquí. Y esta que sería la solución final, como hemos visto. Tenemos aquí una espiral, aquí habría un ascensor y aquí hay dos salidas, una con escalera y otra para un acceso. Vale. Esto ya es lo que os había comentado. Tenemos un modelo paramétrico del cual íbamos a sacar el modelo de cálculo directamente. La verdad que tenemos una herramienta también propia dentro de Grasshopper para poder pasar los modelos paramétricos que hacemos directamente al modelo de cálculo, y de manera similar el programa que hemos utilizado en este caso, que es Tecla, también tiene sus propios nodos para poder transformar lo que es la geometría que vemos en rojo a la que vemos aquí, en estos colores. Vale, el primer caso de uso, yo creo que también lo hemos visto, ¿no? Que es el de coordinación espacial. Es verdad que aquí no teníamos un levantamiento de condiciones existentes como a veces solemos tener. Esto se hizo en el año 2018, creo que se empezó el proyecto, y cuando llegamos aquí ya estaríamos al inicio del 2019. Pero bueno, para nosotros que era suficiente. Teníamos varias nubes de puntos, coordinamos con el modelo para poder ver dónde iba a afectar en la construcción y poder evitar riesgos. Como podéis ver, la geometría es bastante compleja. Esto hacer en muchos de los programas que hay, pues, por ejemplo Revit, es bastante complicado, y decir que con Tecla, el juego de Grasshopper Tecla fue bastante bien. Bueno, aquí es otra perspectiva donde podemos ver la escalera. Es verdad que aquí ahora hay un ascensor que no se proyectó en este modelo, pero sí en el modelo final. Aquí podemos ver cómo ya podemos ver que hay una intersección con una farola. Entonces, antes de llegar a montar en la planificación, tenemos que tener en cuenta que hay que demolerla. Aquí podemos ver lo que hemos comentado, que en los puntos que estaban marcados no va a haber una superposición. Otro tipo de coordinación que hicimos fue el de los servicios afectados. Bueno, esto a lo mejor estamos más acostumbrados a hacerlo en 2D, no obstante, esto era el modelo 3D, ya que lo que teníamos una única fuente de información en este caso, que era el modelo, que lo utilizamos para todo. Bueno, y esta diapositiva representa
un poco que los objetos al final tienen una información, están como un entorno virtual y que podemos obtener muchísima información de ellos. En este caso es un ejemplo simplemente donde tenemos una tabla de los tramos que habíamos planteado para ejecutar para prefabricar en el taller, con las diferentes clasificación de chapas que tenía el modelo y su espesor. Cada color que vemos aquí es un espesor de chapa diferente, pero también podemos ver estas líneas de aquí que son los tramos en los que se va a subdividir el modelo. Es muy importante invertir muchas horas dentro de diseño para poder prever este tipo de cosas y no solo quedarnos con los objetos que podemos ver independientes, sino podemos hacer grupos o podemos hacer ensamblajes dependiendo del caso de uso. En este caso, creo que en el taller se hacían cada 3 módulos de estos, es un tramo preensamblado en el taller. Vale. Esta presentación es algo parecido, es otro tipo de información que necesitamos. Hay 2 tablas, una de replanteo global y otra que sería transversal y relativo a la sección. Y esta de aquí viene muy bien a la hora de replantear en obra, pero en este caso de aquí nos viene muy bien a la hora de la fabricación. ¿Cómo hacemos un poco esto? Porque al final es una obra lineal, va por un trazado. Si fuera un puente recto estaría muy bien, pero en este caso que es un anillo que va en curva, que sube y que baja, pues al final los programas solo dan información en X y Z. Entonces lo que solemos hacer es poner elementos auxiliares. En este caso solo he puesto algunos de ellos, pero al final lo que hacemos son unos elementos transversales o perpendiculares a lo que sería el trazado y vamos poniendo, por ejemplo, aquí falta uno de aquí a aquí que nos dará la altura y nos dirá a cuánta altura está este, y eso al final al taller le viene bien. Creo que no se aprecia, luego hay otros que están por aquí que son independientes, que son unas bolitas que ponemos. Al final lo que queremos es sacar, lo que hay en el modelo es lo que se va a hacer. No queremos que haya una información adicional, no queremos escribir algo, no queremos poner una fórmula para que luego se tenga que obtener una información, queremos ponerlo todo en el modelo. Bueno, y por último, yo creo que sobre el tema de extracción de información, podemos decir que es la representación en planos, es lo más habitual que solemos ver, pero como llegamos a niveles de detalles bastante altos, todo lo que vemos en los planos proviene del modelo. No solo gráficamente, sino la información que hay, todas las etiquetas que podemos ver en los planos, incluso esta pendiente, se obtiene del modelo, porque así podemos tener una fiabilidad correcta y causa menos errores. Vale, otro caso de uso es el de estimación de cantidades. Bueno, yo creo que estamos acostumbrados ya a ver que se pueden obtener, ¿no? Lo que es el volumen de hormigón, se puede obtener el peso de la metálica, incluso de los apoyos también se pueden obtener. Eso es algo bastante común, incluso diría ¿qué nos suele pasar? Que muchas veces el apoyo queremos darles la forma que nos vende el fabricante, lo solemos subdividir y a la hora de sacar el presupuesto, pues no tenemos un apoyo. Aquí veo 3 colores y nos sale 3 objetos. Entonces sí que es importante esa segregación de objetos. No hace falta que... puede ser que lo podemos dividir, pero si lo vamos a dividir tenemos que agruparlo, tenemos que hacer un ensamblaje, tenemos que decir que eso es un grupo que luego nuestro Presto lo reconozca. En este caso está dividido, pero porque está el mortero modelado y queríamos sacar ese volumen, pero es un ensamblaje dentro de tecla. Y sí que esto a lo mejor no estamos tan acostumbrados, aunque lo hemos visto en una de las presentaciones, pero con mucho más detalle. Estos son superficies que simulan encofrados, en estos casos son encofrados. En la parte del puente teníamos tratamientos superficiales y pinturas, pero al final lo que queríamos era fiabilidad y no poner fórmulas. Queríamos poner las superficies, es algo que cualquiera puede modelar y que incluso puede ver
qué tipo de encofrado va. Teníamos encofrados curvos, encofrados rectos, ocultos. Y uno de los otros usos que le dimos es el de poder obtener esas imágenes hiperrealistas, ¿no? Ya que es una pasarela bastante icónica e importante, siempre queríamos tener como actualizadas las imágenes para poder presentarlas, incluso utilizamos realidad virtual para poder enseñarlo a los clientes. Bueno, esto es un par de imágenes. Y por último, pues ver que al final lo que hemos diseñado es lo que se está construyendo. Entonces no hay... Bueno, como veis aquí porque no se puede ver en la foto, y aquí es porque aún falta que se ponga, ¿no? Pero es exactamente como se ha pensado y diseñado, es como se está construyendo. Y bueno, ya hasta aquí la presentación. Dar de nuevo las gracias por este espacio y cualquier duda, pues en la mesa redonda, encantado.